donde pueden participar, hagan sus preguntas, sobre todo llevarse esta herramienta, ¿verdad? En la práctica. Vamos a ver, acá pues ya de Honduras, de San Pedro Sula, nos están saludando. Hola Mac, mucho gusto. Veo bastantes que ahí ya se están conectando poco a poco, pues vamos a esperar un ratito también para que se vayan conectando y vayan haciendo acá sus preguntas. Les voy a presentar a nuestro coach. Tenemos hoy a dos grandes invitados. Los dos se llaman Ernesto. Ernesto Selva, mucho gusto Ernesto, gusto saludarte desde acá de Guate. Ernesto, pues él es personal trainer, especialista en velocidad, vallas y saltos, preparador físico de la selección de Taekwondo y equipos Leones y Escorpiones, exatleta campeón nacional de El Salvador. Y pues nuestro siguiente coach, Ernesto Mendizábal. Ernesto ya también hay varios que lo conocen, ¿verdad? Que es nuestro Master Personal Trainer, especialista en biomecánica deportiva, exatleta campeón nacional centroamericano para la Selección Nacional de Guatemala en atletismo y certificado de entrenamiento y rehabilitación deportiva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarlos a los dos, qué bueno tener a los dos Ernestos por acá. Hola, no sé si me escuchas, Ernesto Selva, Ernesto Mendizábal. Listo, sí, te escuchamos, Ana Luisa. Y pues bienvenidos, gracias aquí por la presentación. Creo que hoy vamos a trabajar sobre algo que es bastante importante para todas las personas que están en el tema del running, que están empezando con este tema del running, ya sea que estén entrenadores y quieren aprender cómo trabajar la técnica, cómo trabajar prevenir lesiones, qué ejercicios tengo que hacer, por qué me estoy lesionando tanto el tobillo, por qué me lesiono tanto la rodilla, por qué me duele tanto la rodilla, estoy haciendo bien las cargas, no estoy haciendo bien las cargas, soy un sprinter y tengo que trabajar más con deportistas en fútbol, básquetbol, soy entrenador, no importa si estás aquí justamente por esas razones. Hoy vamos a hablar, Ernesto Selva nos va a hablar, los tocayos, da la casualidad, pero Ernesto les va a estar hablando el día de hoy sobre cómo llevar la técnica correcta, qué aspectos deben de tomar y fundamentos importantes para tener una técnica eficiente a la hora de correr. Y luego en la segunda parte estaremos hablando de la parte de pesas, qué ejercicios vamos a poder implementar a la hora de tu corrida, cómo poder mejorar, desmitir varios mitos también que hay con relación a las pesas y qué errores regularmente se cometen con relación a las pesas. Así que, bueno, Neto, te dejamos aquí en la primera parte para que nos hables pues, de esos fundamentos y cómo podemos ir trabajando, ya sea desde el punto de vista, creo que hay varios diferentes vistas, varios diferentes puntos que vamos a analizar, pero empecemos por los primeros. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero que todo bien. Aquí vamos a comenzar con la conferencia, con parte de generalidades de cómo correr, cómo es la biomecánica de carrera. Lo primero es que me gustaría que entendiéramos de que cuando corremos, todos tenemos la capacidad de hacer cierta técnica de carrera con respecto al ritmo que llevamos. Entonces, esta es una gran duda que a veces tiene la gente, a veces me pregunta cómo debe correr un fondista, cómo debe correr un velocista, si entrenan diferente, si corren diferente. Sí entrenan diferente, pero en realidad un fondista cuando está haciendo su sprint final quiere correr lo más similar a un sprinter posible. Y un sprinter, cuando está haciendo trabajo de tempo, trabajo de acondicionamiento, quiere correr lo más parecido a un fondista posible, ¿verdad? Obviamente van a tener ciertas diferencias por la manera que aplican fuerza o por su eficiencia, pero en general todos tenemos la capacidad de correr, digamos, como un sprinter o como correr como un fondista. Todo va a depender del ritmo que llevamos y de la manera que aplicamos fuerza. Y eso es lo que queremos entender, de que los mejores fondistas están aplicando fuerza de manera eficiente, pero de acuerdo a lo que están corriendo. Entonces, obviamente se van a mover diferente que un sprinter en 100 metros, pero en el cierre de la carrera vamos a ser bastante distintos los dos. Permítanme, me voy a mover porque se escucha la, la otra casa, estoy justo a la par. Aquí ya estoy, perdón. Entonces, les decía,
Eh, que por ejemplo, tenemos unas fases en la carrera, las fases donde más vamos a encontrar, perdón, continúo. Las fases donde vamos a encontrar que más podemos mejorar a un atleta son las fases donde estamos contactando el piso. Y como decía Ernesto, esta fase es donde más podemos ver lesiones. En el vuelo, simplemente vamos a cambiar la cadencia y vamos a ver tal vez amplitudes, vamos a ver cómo se está desplazando, pero donde vamos a recibir y aplicar fuerza va a ser en el piso. Entonces tenemos tres fases distintas que vamos a discutir, que es una es el momento donde tocamos el piso, el otro es cuando ya amortiguamos las fuerzas en el piso y el otro cuando nos impulsamos. Cuando tocamos el piso, lo queremos hacer, y aquí viene la pregunta, Neto, ¿se corre en talones o se corre en la planta o se corre en las puntas? ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta explicarle esto a los chicos de una manera práctica y sencilla, y también se los voy a explicar, sobre todo cuando tengamos el curso de biomecánica, se los voy a explicar de una manera un poquito más científica, ¿verdad? Pero lo más sencillo que les puedo explicar es que yo les digo a los chicos, pongan sus dos palmas y junten las manos para aplaudir, donde sienten que está la fuerza. Y todos me dicen que se sienten toda la mano. Pero si yo les digo que lo hagan rápido, generalmente, generalmente lo vamos a sentir más en esta parte de la palma de la mano. Sucede lo mismo cuando corremos. Mi pie va a llegar en una posición neutra y aplicar fuerza con el piso. Entre más rápido lo haga, se siente más como si solo tocara el metatarso o lo que vulgarmente decimos la punta, ¿verdad? Y cuando vamos corriendo más lento, vamos a sentir que el pie toca todo. Ahora, esto va a depender de la velocidad que llevamos. O sea, qué tan rápido es esto, simula qué tan rápido es mi zancada. Lo que necesito yo es llevar mi pie, si este fuera mi pie, digamos, si esta es mi espinilla, llevar el pie en una posición neutra para que pueda contactar en el piso, el pie pueda hacer su pronación, su supinación y podamos empujar, ¿verdad? Entonces, si usted va corriendo con los dedos punteando hacia acá, en realidad va a frenar y va a causar lesiones. Si usted va corriendo con el talón, es la posición más natural que el humano tiene para frenar y también va a causar lesiones. Entonces, la respuesta es, se puede correr con todo el pie y se puede correr donde se siente que corre uno más en el metatarso, pero la realidad es que usted lleva el pie neutro y simplemente lo que va a cambiar es qué tan rápido va a suceder el movimiento de mi pie, ¿verdad? Y aquí nos está compartiendo una imagen Ernesto, y aquí podemos ver, esta es uno de los primeros esfuerzos, ¿saben? De, de estudiar cómo corre un corredor. Esto en su época, creo, me parece que es 1901 o 1905 esta foto, eh, aquí está corriendo un velocista, pero si usted lo ve, parece más como corren los fondistas modernos. Es simplemente que ellos están corriendo en otras superficies, con otros zapatos, eh, a otras velocidades, por supuesto, van más lento que los sprinters modernos. Pero podemos ver esto que te digo, el pie de su pierna delantera, de la rodilla que va recogida en esta posición, ¿verdad? Flexionada, va neutro con respecto a su cuerpo. Y cuando va a tocar el piso, un poquitito se desvía y un poquitito toca con el delante, pero si ustedes ven, cuando él ya está apoyado, digamos, en la fase de amortiguación o en la fase de apoyo total o full support, le llaman en Estados Unidos, vemos que el talón toca el piso, que él está en la planta. Lo que pasa es que él se está moviendo tan rápido de que él siente que solo están tocando las puntas. Entonces ahí se crea el mito de que tú corres en puntas. Tú querés contactar principalmente en el sprint con el metatarso, pero realmente lo que querés es tener el pie bastante neutro y va a llegar a un punto que la amortiguación va a provocar que el talón toque el piso.
Entonces tenemos que entender eso para no exagerar, correr de puntillas, ni tampoco correr taloneando, como a veces lo hacemos ahora porque nuestros zapatos son muy gruesos y no nos dejan sentir cómo vamos cayendo al piso. Así que esa es una muy buena imagen y eso responde a una de las grandes preguntas. Se corre en planta, se corre en punta, se corre con el pie neutro, pero la velocidad del contacto generalmente va a provocar de que uno se apoye más en el metatarso, ¿verdad? Como el ejemplo que poníamos del aplauso, o en la planta y lo vamos a sentir más. Pero realmente queremos llevar un pie neutro y como estábamos en la imagen, si se fijan, cuando está en su máxima flexión en el apoyo, queremos que todo esté alineado, ¿verdad? Queremos cabeza sobre hombros, hombros sobre cadera, cadera sobre la rodilla que va a estar flexionada y eso va a caer sobre el pie que en algún momento, incluso haciendo velocidad, ¡pum!, va a tocar el talón el piso. Aunque usted no quiera, todos lo hacen o la gran mayoría lo hace. Habrá alguna excepción, pero generalmente tienen alguna situación de flexibilidad en el tobillo o en los pies o tienen extra tensión en los tendones. Y ya lo decía Ernesto, ¿por qué me lesiono tanto? Puede que yo no esté supinando el pie lo suficiente, no estoy amortiguando lo suficiente cuando estoy en la fase de apoyo y eso me causa mayor tensión en los tendones y cada vez que corro pues me duele muchísimo, me duelen los tobillos o siento que se me va a romper el tendón de Aquiles, ¿verdad? Todos esos son señales de que estoy corriendo de una manera ineficiente. Ahora, ¿qué sigue? La fase de el desplazamiento o del empuje, ¿verdad? Esto es lo que queremos es optimizarlo para tener la mayor distancia en cada paso. Esa es otra pregunta que me dicen. Mire, y necesito tener piernas largas para correr, o yo cómo voy a correr si tengo las piernitas muy cortas. Es que realmente, como les decía, es de aplicar fuerza, ¿verdad? Y aquí tenemos las 5 fases. Hay unas fases que son en el aire y las fases que son en el piso. Si ustedes pueden así medio leer acá, ¿verdad? El toe off es la fase que le estoy hablando. Si usted ve, su muslo está quedando atrás de su cuerpo. El pie ya hizo toda la extensión posible y el talón está señalando al piso, ¿verdad? Y las posiciones de las que estamos hablando son las 3 del piso, que son el touchdown, ¿verdad? El full support y el toe off, ¿verdad? El toe off es el despegue, ¿verdad? Cuando quiero hacer, después de tocar con el pie neutro en el piso, ya estoy despegando del suelo, ¿verdad? Y eso va a depender del ángulo. Uno de los defectos, incluso antes de esta conferencia de Zoom, Ernesto y yo estábamos hablando y él me decía, quiero que les hables de uno de los defectos más comunes al correr, que es esta ondulación vertical. ¿Cuándo sucede esta? Cuando usted ve en esta imagen el toe off, si el talón no está completamente señalando hacia el cielo, es decir, que nuestro cuerpo está empujando hacia adelante, lo que va a hacer el cuerpo es despegar y brincar. Y eso me crea una ineficiencia en la zancada. Entonces no es realmente si mis piernas son largas o son cortas, es cómo aplico yo la fuerza y cómo desplazo mi cadera hacia adelante. Si se fijaron en esa imagen, teníamos el pie en el piso y empujando, pero el muslo quedaba atrás de nuestra cadera. Eso quiere decir que estamos empujando hacia allá, nos estamos desplazando hacia adelante. Y esto es común para el velocista, así como para el fondista. ¿Por qué les estamos poniendo imágenes de velocistas más que todo? Porque es la amplitud máxima, ¿verdad? Digamos que es donde lo vamos a ver más claro. En el fondista, dependiendo de la velocidad que vaya, tal vez no lo vamos a ver tan claras estas fases, pero suceden, todas suceden. La diferencia es qué tan rápido suceden y con qué amplitud. Así es que el fondista se alimenta de hacer este trabajo de sprint, sobre todo para dar su cierre, pero también para analizar qué tan eficiente está corriendo, ¿verdad? Así es que otro de los defectos bastante comunes
creo que ya se los mencioné, pero voy a profundizar en ello, es el talonear. ¿Y por qué taloneamos? ¿Por qué caemos con el talón, con el dorso del pie primero y que nuestro pie está adelante de nuestro cuerpo? Si ustedes se fijan en las imágenes que les compartimos, el pie del corredor siempre está debajo de su cadera. Como les decía, estamos alineados. Lo único que a veces se desalinea es en el full support cuando se flexiona la rodilla, que la rodilla hace una tracción hacia adelante. Pero en realidad queremos ir en una línea recta para que todas las fuerzas vayan a un solo lugar. Gracias aquí por la imagen. Aquí lo vamos a ver cuando está en la imagen de más a la derecha, ¿verdad? De su pantalla, el full support. Ahí vemos cómo todo está alineado desde la cabeza hasta el pie, ¿verdad? Y ya está el peso del talón tocando el piso. ¿Qué es lo que no queremos ver? No queremos ver que caiga el talón primero y que estemos exageradamente adelante del cuerpo, ¿verdad? Hay un momento donde nuestro pie va a estar adelante del cuerpo, pero está en el aire, ¿verdad? En esa posición que se llama strike, es decir, el tercer cuadrito de su derecha hacia la izquierda, ¿verdad? El cuadrito de en medio, ahí vemos que todavía no está en el aire el pie del corredor, porque el pie va a caer debajo de nuestro cuerpo. Pero si usted deja el pie ahí muerto, va a caer el talón. ¿Por qué lo hacemos? Porque generalmente estamos corriendo con calzado muy avanzado o de talón muy alto y nosotros no podemos sentir el golpe del freno, ¿ya? Entonces, a veces la solución va a ser entrenar en grama o incluso en una piscina bastante baja, bastante pacha, y sentir descalzos como nuestro pie contacta el piso. Y es un buen calentamiento. Y después nos ponemos el zapato cuando ya tenemos entendido cómo va a tocar el pie, el piso, qué relación vamos a tener. Y ahora vamos a evitar ese taloneo, porque el zapato muy ancho nos quita la sensación de golpe. Entonces tú vas a ir corriendo, vas a ir frenando. Imagínate, lo haces en una maratón, cuántos pasos vas a dar, o en un entreno de fondo, y estás memorizando esta mecánica, que poco a poco va a tener un costo en tus rodillas y en tu espalda baja. Así es que digamos, en el curso de biomecánica para corredores lo vamos a ampliar más, les vamos a dar más detalles técnicos, más correcciones a esto, para que ustedes sepan identificar y sepan cuándo trabajar qué cosa. Y sobre todo, como ya te mencioné, podemos aprovechar la ventaja de los zapatos modernos para la carrera, pero en el calentamiento preferimos hacerlo, pues tal vez descalzos o con un zapato más delgado para estar claros cómo vamos a optimizar la biomecánica de nuestro pie. También les vamos a hablar la posición ideal para llevar neutro el pie, ¿verdad? Se debe levantar la rodilla, qué tanto se debe levantar la rodilla o realmente qué estamos haciendo con nuestros muslos, ¿verdad? A la hora de correr, que se los voy a adelantar un poquito. No es tanto levantar la rodilla, sino que qué tanto tiramos el muslo y la espinilla hacia adelante, ¿verdad? Y todo va a depender de la fuerza que estamos generando, ¿verdad? La fuerza que estamos aplicando al piso, ¿verdad? Y por ejemplo, para que me lo entiendan un poquito mejor, un velocista que corre súper amplio, como en las imágenes que les he puesto, si usted lo pone a este velocista a hacer intervalos, como los que hemos visto en el curso de ICEDA, ¿verdad? O trabajos extensivos, ¿verdad? Trabajos de las o dos, probablemente no te va a correr toda la carrera levantando la rodilla así, ¿verdad? Él tiene que regular el ritmo, por lo tanto, la fuerza que está aplicando al piso y por lo tanto va a regular su zancada. Y esa es la diferencia entre cómo corre un fondista y un velocista. No es que no puedan correr con amplitud los fondistas, tienen que poder hacerlo, sobre todo para su sprint final, pero los fondistas generalmente regulan más su zancada porque regulan más su fuerza, ¿verdad? Igual el velocista, cuando está haciendo repeticiones, tiene que regular su zancada porque tiene que regular el ritmo y la fuerza que aplica. Así es que todo esto se los vamos a ir detallando un poco más, pero espero que esto les dé un poquito de la idea de lo que vamos a tratar a profundidad en el curso de biomecánica. Y ya tenemos este par de mitos un poquito resueltos, ¿verdad? De cómo se pone el pie, ¿verdad? Y si las piernas largas o las piernas cortas, ¿verdad? Todo se
se resuelve a cómo aplicamos fuerza en el piso y cómo la transferimos. Y hablando de fuerza, pues deberíamos de hablar de cómo entrenamos la fuerza para el velocista, ¿verdad? Cómo la trabajamos en los gimnasios, que nos puede favorecer o desfavorecer, y para eso pues está Ernesto, el otro Ernesto, para darles ese detalle. Eh, si quieren pasamos con él primero, o si tienen Súper. alguna pregunta o observación, no Sí. sé cómo Si, quieren hacer la si dinámica. quieren ir haciendo alguna pregunta, la vayan proponiendo. Si quieren, vamos, si tienen cualquier pregunta con relación a lo que Neto, bueno, lo que pasa es que para distinguirnos decimos Neto, Neto y Ernesto. Siempre en las certificaciones siempre es como Neto y Ernesto. Eh, pero sí, vamos, si tienen alguna pregunta, pónganos aquí en el chat y en lo que van haciendo sus preguntas, vamos a ir hablando un poquito del tema de la fuerza que, ya para mejorar la dinámica y la técnica de corredores, que para siendo un poco controversial este tema para muchos. Y yo creo que el mito poco a poco se va a ir viendo. Nosotros, de hecho, con Neto hemos conocido entrenadores de nuestra época moderna, de que le dan que las pesas son el diablo, que no deberían de ser pesas, que las pesas no deberían de existir para los corredores. Pero vamos a entender y aquí hay un mito bastante importante porque muchas personas piensan que trabajar pesas es trabajar halterofilia y trabajar musculación y trabajar como un fisiculturista. Entonces, evidentemente, si nos vamos a trabajar como un fisiculturista a un corredor, cuando regrese al entrenamiento de corredor, no solamente va a ir generando más masa muscular, que con el tiempo va a crear más cargas sobre los tendones y articulaciones, va a ir generando más stiffness, o sea, entre los músculos van a estar más tiesos, por lo cual sí le va a perjudicar a mi atleta de corredores. Ahora, ¿qué tipo, porque aquí es donde viene la pregunta, qué tipo de entrenamiento de fuerza deberíamos de hacer si te estamos entrenando ya sea para una maratón o para un... Y les quiero poner una anécdota antes de ir acá, y de hecho, ¿por qué nos sirve? Y entender por qué nos sirve hacer análisis biomecánicos con mis atletas. Uno es porque cuando nosotros hacemos un análisis, porque aquí vi, por ejemplo, Mac que se está preparando para una maratón. Y me pasó con un atleta que vino a hacer yo le empecé siempre cuando empezamos, hacemos test, hacemos pruebas, hacemos test de rango de movimientos, hacemos el test de resistencia, hacemos test de fuerza, eh, porcentaje de grasa, mediciones, etcétera. Y este atleta vino ya hace como un poquito antes de la pandemia. Cuando hicimos su análisis, ella quería correr una maratón y había comprado el ticket para irse a la maratón de Boston, ¿no? Y había, de hecho, ya había comprado el ticket, ya había comprado su boleto, ya había tenido el hospedaje, y en 3 meses me dice, yo quiero correr una maratón. Con lo que nos salió en el análisis, prácticamente era correr entre 7 a 10 kilómetros máximo, ¿no? Era ella iba a hacer su primera maratón y yo le dije, mira, las posibilidades de una lesión en tu caso, en base al análisis que hicimos biomecánico, lo más que podrías correr ahorita son de 7 a 10 kilómetros. Entonces, preparémonos. La propuesta que yo le hice fue prepararnos y que corriera solamente 7 a 10 kilómetros porque ya había comprado todo. Ya tenía todo listo y se va a ir a Boston. Y yo digo, y vete a comer una buena pizza cuando termines, estando en Boston. Entonces, pero solamente corre máximo 10 kilómetros, ¿no? Resulta que no escuché de ella semanas después, le escribo, no me responde, y a las semanas me dice, mira, encontré un entrenador que me dice que sí puedo correr la maratón completa. Entonces, se fue a Boston, se fue a correr la maratón, en el kilómetro 32.5 escucha un crack en la rodilla, se le trabó la rodilla, no pudo continuar, la tuvieron que sacar en camilla, regresa, ella es de aquí Honduras, regresa a Honduras y en Honduras le hacen el examen, la tuvieron que infiltrar la rodilla, el doctor le dijo, nunca más vas a poder volver a correr. Yo sé que a veces los médicos son un poquito drásticos con estos diagnósticos, pero, pero digamos que ese fue el diagnóstico y eso es lo que nos sirve a nosotros cuando nosotros tenemos una precisión en un análisis biomecánico, podemos saber incluso hasta qué cantidad debería correr un atleta, cuánta carga que le podría poner un atleta cuando está empezando y especialmente hoy en día que está popularizando mucho los runners, Hyrox,
e incluso CrossFit también, porque aquí hablamos, como Neto hablaba, de CrossFit, es un entrenamiento más de resistencia a la velocidad. Hyrox es un entrenamiento ya más de resistencia, un poquito más estilo medio fondo, pero luego también trabajamos toda la parte de las maratones y medias maratones. ¿Okay? Y aquí es importante entender porque dependiendo de lo que la gente dice, ay, si yo corro, si hago un Hyrox, tengo la capacidad de correr una maratón completa. No necesariamente, ¿no? Si hago CrossFit, entonces puedo hacer un Hyrox, una competencia en Hyrox. Aquí es donde vamos a entender que los movimientos o la carga de velocidad y resistencia son distintas dependiendo del deporte que nosotros seleccionemos hacer. Entonces, ¿qué es importante entender cuando trabajamos ya, nos vamos al trabajo de pesas? Primero, entender de que las pesas sí nos van a ayudar a mejorar. O sea, correr te hace resistente a la hora de correr, pero no necesariamente el correr te hace más fuerte ni más eficiente. ¿No? Ahí donde la fuerza, lo que va a atacar lo que el kilometraje en el entrenamiento no puede arreglar. ¿Verdad? Entonces, esto, un mito es de que las pesas me van a poner más lento, que las pesas no me van a permitir dosificar bien mi carga de entrenamiento. Este es un mito. Lo que sí que vamos a tratar de evitar es trabajar una hipertrofia muscular en el gimnasio. Vamos a hablar de trabajo de fuerza y de potencia específico para los corredores, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la parte de la especificación del entrenamiento, porque una sentadilla, por ejemplo, ya se vuelve diferente para un velocista, para un medio fondista y para un fondista. O sea, el mismo trabajo que haría un fisiculturista en una sentadilla que quiere bajar hasta 90 grados para trabajar los 3 grupos musculares y ser más eficiente y le quiere poner cargas máximas, este mismo ejercicio se tendría que adaptar para un velocista, se tendría que adaptar para un medio fondista y se tendría que adaptar para un atleta que está trabajando fondo. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entender diferentes aspectos, pero tenemos que entender varias cosas, ¿no? El atleta no todo el año va a estar en temporada de competencia. Y aquí es donde nosotros periodizamos los entrenamientos. Tenemos la etapa competitiva, la etapa específica, la etapa general, y esto tenemos que dividirnos en entrenamientos de fuerza, de potencia, dependiendo de la etapa en la que estamos. Y uno de los puntos importantes que muchas personas no trabajan a la hora de entrenar las pesas es toda la parte de la fuerza elástica, ¿no? Toda la fuerza de la fuerza articular. Y aquí es en donde la mayor parte de programas de entrenamiento de fuerza fallan o no logran atacar esa parte porque cuando te das cuenta, por ejemplo, un tema bastante interesante. Por ejemplo, mucha gente se termina lesionando el tendón de Aquiles o termina teniendo una sobrecarga drástica en los gemelos a la hora de correr, especialmente una media maratón, fondo y demás. Pero cuando vemos sus programas de entrenamiento, el solio lleva una parte importante en ese aspecto, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que les estaba diciendo Neto, justamente el medio pie representa toda la cadena de conexión con la parte del solio y luego esa conexión con la parte del músculo pupitlio que luego conecta con nuestra cadena del isquiotibial. Entonces, esa cadena para fortalecerla, tenemos que fortalecer el trabajo del solio. Entonces, no solamente si yo voy al gimnasio y me pongo a trabajar pantorrilla, que parte del trabajo es de pantorrilla, pero no estoy trabajando solio. Si yo desarrollo una pantorrilla extraordinaria, crezco la pantorrilla, pero no trabajo solio, el solio no solamente no va a estar lo suficientemente fuerte para soportar esa carga que hablaba Neto a la hora de correr, sino que va a tener una carga adicional del gemelo que tiene que cargar. Por lo cual, estoy entrenando pesas, estoy entrenando los músculos que necesito trabajar, pero no estoy trabajando los músculos pequeños que se desarrollan y que se necesitan trabajar a la hora de correr. Entonces, por ejemplo, un trabajo, y aquí es donde ya empezamos el trabajo más específico, ¿no? En lugar de hacer una pantorrilla, podríamos agarrar una banda elástica, sentarnos, ponernos la banda elástica en el medio pie, justamente donde decía Neto, poner las rodillas semiflexionadas y hacer esa tensión que lo que hace es simular lo que yo hago en la carrera, ¿no? Pero como tengo una banda elástica, me permite trabajar no solamente los músculos grandes, sino me permite trabajar los músculos pequeños, la parte de las articulaciones y los tendones. Y ese stiffness de tendones es lo que hace que reduzcamos la cantidad de niveles de lesiones que muchas veces se tienen. Entonces, aquí es donde ya nosotros, en nuestro trabajo como en preparación de las pesas y el fortalecimiento para un corredor, es importante
porque si le estamos metiendo solamente carga o estamos entrenando pesas con los ejercicios que no debería estar entrenando, ¿no? Tarde o temprano, pues voy a sentir alguna sobrecarga en mi entrenamiento o voy a sentir un pequeño estironcito en entrenamiento, que esto se puede evitar con un trabajo de pesas. Entonces, entendiendo esto, ya donde nosotros tenemos diferentes trabajos, y aquí ya en la certificación de biomecánica de pesas, vamos a ver cómo mejorar la economía de la carrera, ¿verdad? O sea, que específicamente la parte elástica, ¿verdad? El tendón funciona como un resorte, ¿verdad? Entre más fuerza, igual mejor devolución elástica, igual gasta menos energía con la misma velocidad. Entonces, lo que estamos haciendo a través del trabajo de pesa, estamos haciendo nuestro cuerpo más eficiente. Ahora, hay ciertos músculos que son los músculos propulsores del movimiento de la carrera, ¿verdad? Esos músculos son los que yo quiero trabajar principalmente. Entonces, bueno, toda la cadena de los ejercicios, de los músculos profundos dentro que están alrededor del manguito rotador, son incluso más o igual de importantes que solamente trabajar deltoide, ¿no? Entonces, eso es porque me van a ayudar a hacer ese movimiento, especialmente cuando estamos en el último sprint, ¿verdad? Y para los corredores, yo corrí los 400 metros, ¿verdad? Entonces, esa parte, los últimos 100 metros de unos 400 metros, en donde parte también de la carrera, de poder mover efectivamente mi braceo, ¿no? Ya no se trata solamente de pedirle a Dios que llegue al final, sino que se trata que mi cuerpo tiene la suficiente fuerza para poder terminar esa carrera, ¿no? Lo mismo pasa para un fondista, lo mismo pasa para un maratonista que está trabajando. Entonces, te voy a enseñar un poquito. Les quiero presentar aquí un cuadro que vamos a ir viendo, porque aquí iremos trabajando en base a esto en la certificación. Eh, por ejemplo, aquí tenemos diferentes objetivos, ¿ok? Creo que lo visualicen acá. Para un velocista, ¿verdad? Es producir mucha fuerza muy rápido, ¿verdad? El objetivo de un velocista es producir mucha fuerza de una forma veloz, ¿verdad? Si mi entrenamiento de pesas es lento, ¿no? Entonces estoy desarrollando otro tipo de fibras que no son las fibras que va a utilizar en la carrera mi atleta. Entonces, aquí donde el trabajo del velocista tiene que ser rápido. El mediofondista trabaja una parte híbrida, donde trabaja potencia y también la parte de resistencia, pero esta potencia es una potencia útil para utilización de la carrera. El fondista trabaja la eficiencia sin robar energía al kilometraje y ser más eficiente, especialmente con los grupos musculares que estamos trabajando. Aquí hay 4 y los puse como diferentes, como división. Por ejemplo, fuerza base de un velocista, y esto, como les dije, va a cambiar dependiendo del periodo en el que esté. Y es por eso que muchas veces mucha gente no logra rendir al máximo, porque dicen, voy a hacerme un Hyrox el próximo mes. ¿Y cuál fue tu preparación? Te fuiste 2 semanas de preparación y ya me fui al Hyrox porque como estoy entrenando en el gimnasio y me invitaron al Hyrox, pero no tuve una planificación para competir. Entonces, cuando no tenemos una buena planificación, ¿no? Es en donde vienen la mayor parte de las fallas. Lo que quiero es, después, por ejemplo, con Neto van a ver toda la parte del análisis biomecánico. Aquí vamos a ver en base a ese análisis biomecánico, vamos a ver deficiencias, por ejemplo, cuando la persona no sube la cadera, ¿no? Y se mueve hacia los lados, está corriendo hacia los lados y tiene una inestabilidad en la cadera. O tenemos una inestabilidad en la columna. ¿Han visto gente que corre así? Hacia los lados, ¿no? Entonces, estas dos cosas se tienen que corregir ya en un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento específico de biomecánica para mejorar todos los músculos profundos alrededor de la columna, todos los músculos profundos alrededor de la cadera, mejorar mi rango de movimiento, ¿ok? Y eso que en base a este análisis ya nosotros podemos ser un poco más precisos. Pero ya en la certificación vamos a aprender todos los ejercicios dependiendo del diagnóstico que nos salga, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ejercicios de fuerza base, en lugar de hacer un power clean completo, hacemos un hand clean, ¿verdad? Para los velocistas. O en lugar de hacer un clean and jerk y con un movimiento completo que trabaja una halterofilia o una sentadilla completamente profunda, ¿no? Va a ser más útil hacer los jump strokes, ¿no? Entonces, saltos como jalones, pero justamente ese movimiento de la pantorrilla y luego ya en la etapa específica lo vamos siendo unilateral, ¿verdad? Para ir simulando justamente esta parte del movimiento.
Las trapper jumps, ¿verdad? Los tirones altos, se dan cuenta, muchos ejercicios de potencia eh, y la fuerza se trabaja de forma muy específica para la técnica. Dentro de eso, por ejemplo, uno de los músculos que muy pocos atletas también de runners no trabaja es la parte del psoas ilíaco, ¿no? Y esta parte es tan importante porque es la que va a hacer justamente el movimiento para que la persona suba la rodilla hacia donde tiene que subir. Entonces, si no tengo suficientemente fuerza, por mucho que el coach le diga, subir la rodilla, llevar la rodilla arriba, pues, no va a poder hacer el atleta porque le estoy pidiendo algo que su cuerpo no ha aprendido a hacer. Entonces, aquí es donde viene esta parte en donde ya yo le voy a enseñar al cuerpo a través de ejercicios específicos a mejorar esa parte. Entonces, tenemos, por ejemplo, fuerzas derivados ligeros, fuerza máxima en dosis, en mínimas dosis para las atletas mediofondistas. Y aquí el trabajo unilateral y simple que también trabajamos con el entrenamiento fondista, que se enfoca en la mayor parte de ejercicios, lo vamos a ver que son unilaterales. Tenemos pliometría específica para velocistas, tenemos pliometría específica para mediofondistas y pliometría específica para entrenamiento de fondistas. Toda la parte del foco tisular, donde hablábamos antes, por ejemplo, la relación que tiene solio-pantorrilla, ¿verdad? De forma isométrica, trabajo de cadera, trabajo del psoas ilíaco para el trabajo de los velocistas, medio fondo, trabajar el Aquiles, la tibia, el rotuliano, el fondista trabaja solio gemelo, ¿verdad? Esta relación que tiene la fuerza en la proporción entre solio gemelo, cadera y el pie intrínseco, todos los músculos del pie, como hablaba Neto, que son importantes irlo desarrollando y los trabajando. Eh, y dentro aquí vamos a ir viendo diferentes músculos que tenemos que ir desarrollando ya con ejercicios y con la mecánica de las bandas elásticas principalmente para ir trabajando. Entonces, esto ya, yo sé que aquí no en esta conferencia estamos aproximadamente unos 45, 60 minutos, pero aquí ya vamos a ir viendo cuando nos vayamos al gimnasio, vamos a ir viendo todos los ejercicios específicamente de todo lo que sale en la carrera, vamos a ir viendo para corregir este aspecto de la cadera, tenemos esto, y este ejercicio. Estos ejercicios se trabajan en tal periodo de la carrera para un atleta de fondista y vamos a ir especificando. Dependiendo de lo que nos salga en el análisis biomecánico, tenemos esto y esto y estos ejercicios que se trabajan para la etapa competitiva de la carrera de nuestro atleta, ¿no? Y aquí es en donde ya nosotros nos permite, a través de esta información, poder planificar y poder tener un plan de entrenamientos que vaya paralelamente, ¿no? Y que potencie el trabajo del coach principal que ya está trabajando directamente para correr una maratón, para hacer un Hyrox, para correr en CrossFit, para ser un velocista que corre los 100 metros, para un gimnasta, para un futbolista, para incluso todo el trabajo también que también tiene movimientos similares para un tenista, por ejemplo. Pero todos los movimientos, por ejemplo, y vamos a ver un poquito, que no vamos a profundizar tanto, pero sí profundizamos, por ejemplo, distinciones de un futbolista, ¿verdad? Que en lugar de correr en una línea recta, ¿no? Hace estos cambios multidireccionales y aquí es donde el trabajo, por ejemplo, de los tobillos es tan importante porque si no tengo fortalecimiento del tobillo, a la hora de cambio de dirección no va a ir al mismo tiempo con el movimiento rápido del tobillo con la rodilla. Entonces aquí es donde vienen muchas lesiones del tobillo, muchas lesiones de rodilla para futbolistas de forma específica que podemos evitar. Pero en este caso vamos a ir profundizando, sí, con toda la técnica de los corredores. ¿Ok? Entonces, si van teniendo alguna pregunta, pónganos aquí porque ahorita vamos a ir respondiendo cualquier pregunta que vayan haciendo. Eh, que, que probablemente les vaya teniendo duda, ¿ok? Creo que Patrick Entonces, había puesto una. sí, creo que Patrick puso, es decir, que lo ideal sería correr con el medio pie y que varía en base a la velocidad. Si quieres, Es Neto, te dejo que respondas esa pregunta. correcto, Patrick. Mira, cabal. Si vamos a decirle el medio pie, a mí me gusta llamarle el pie en posición neutral, ¿verdad? Y dependiendo de la velocidad que llevamos o el ritmo o la dirección en la que llevamos, él va a ir cambiando el contacto y la sensación. Y sí, tiende a que entre más rápido vayamos, si este fuera mi pie, ¿verdad? Tiende a que entre más rápido vamos, más lo vamos a sentir en esta zona del metatarso. Pero en realidad lo que no queremos es que ni punteemos ni taloneemos. Por eso le llamamos pie neutro, ¿verdad?
y tú le puedes llamar el medio pie, estaría bastante correcto porque estoy asumiendo que estás pensando en una carrera de un fondo más largo donde la fuerza no va a ser tan agresiva y el impulso no es tanto, entonces no te va a poner el peso de tu cuerpo hacia adelante, no lo va a poner en el metatarso, sino que lo queremos llevar en el medio pie. Pero queremos que básicamente, aunque vayamos lento y vayamos en el medio pie, ¿verdad? Pase el peso todo, va a apoyarse todo el pie en el piso, como vimos en las imágenes, que hasta los velocistas, en el momento de que está soportando todo el peso del cuerpo, el pie, hay un momento donde el talón toca el piso, ¿verdad? Entonces, llámale medio pie, pero simplemente es mantener el pie en una posición neutral, ¿verdad? Que no vaya ni forzado hacia adelante ni forzado con el talón. Exacto. Ok. eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos, si quieres, le damos un espacio también a Ana Luisa para que nos vaya contando un poquito también de la certificación. Estamos a punto de iniciar, contarles que tenemos una certificación. Hemos creado y diseñado esta certificación especialmente para todos los entrenadores, con creo que dos propósitos principales. Eh, Porque nosotros con Neto hemos visto esta tendencia nueva de ser runner, del Hyrox, y la necesidad también de entender una estructura. Nosotros con Neto llevamos ya años entrenando, siendo coaches de atletismo, coaches de corredores, en diferentes aspectos. Neto también ha entrenado a atletas panamericanos, a varios atletas a nivel de todo el ciclo olímpico. Entonces, el trabajo es principalmente para que las personas puedan tener esta información de poder saber exactamente cómo entrenar a un corredor, ¿verdad? Para que ustedes, ya sea que seas entrenador y quieras aplicarlo directamente con tus atletas para mejorar sus tiempos, mejorar su rendimiento. Si lo están haciendo por salud, que extraordinario, pero a veces creo que es la frustración, entreno por salud y termino lesionado y me termino yendo al fisioterapeuta y termino en un Correcto. hospital porque entrenaba por salud. O sea, me metí. O tengo que estar momificado con el montón de kiniotape en todo el cuerpo, el montón de vendas en la rodilla, cada vez que voy a correr y hacer todo un ritual de sanación después con todos los antiinflamatorios y todo eso. Eso es lo más común que veo y generalmente corresponde a la historia que nos dio Neto al principio, que el kilometraje no está adecuado a la preparación física y técnica del atleta. Exactamente, así que, o probablemente eres un atleta que quieres aprender esta información para correr, porque te gusta correr, o probablemente te estés preparando para correr tu primera maratón, o estás preparándote para un trabajo específico, un Hyrox, o estás entrenando. De hecho, tenemos varias personas que se van a meter a la certificación que son entrenadores de Hyrox, o son entrenadores y están empezando a entrenar Hyrox y quieren aprender la parte de la técnica de la corrida, porque empezaron a entrenar Hyrox y se fueron ahí lesionando. Así que antes de responder la otra pregunta, si quieres, Ana Luisa, dice que estás por ahí, danos más o menos las indicaciones de cómo está la certificación, cuándo empezamos y cómo pueden hacer los chicos para poderse registrar. Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. La verdad es de que haberlos escuchado es como de que me voy a meter a los 21K de acá de Guate. Ya me animaron realmente porque pues no es de que uno sea experto, sino que ya tiene como el conocimiento y empezar en este arte del deporte pues es bastante muy bonito. La verdad que es un conocimiento extraordinario. Platicarles un poquito de la certificación de biomecánica para corredores. Vamos a estar 28, 29 y 30 de agosto acá en Guate, en zona 10, edificio de internaciones a un costado de Oakland Mall, formato totalmente práctico. Vamos a tener a los dos Ernesto, a Neto Selva, Ernesto Mendizábal, pues cada uno dando lo que es la formación, ¿verdad? Y lo que define a cada uno. Trabajamos siempre en ICEDA el 70% práctica, 30% teoría, 25 horas presenciales intensiva. Va a ser viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos todavía cupos disponibles, todavía tenemos
espacios promos. La verdad es de que esta es una certificación tanto avalada por el Instituto Holístico de Europa y tanto alumno internacional, porque pues vamos a tener acá también alumnos de Honduras, vamos a tener alumnos de Nicaragua. La verdad es de que estas certificaciones nos buscan realmente a la escuela porque profesores de otro nivel, la formación realmente, testimonio de los alumnos que salen fascinados y pues que ya han tomado certificaciones ya con ICEDA y pues nuevamente son parte de lo que les gusta aprender y se van muy satisfechos. Pues esa es la certificación. Ahorita también tenemos biomecánica para pesas que va a estar en Honduras 21, 22 y 23 de agosto, ¿verdad? Que también tenemos ahí creo que unos espacios disponibles. Estamos también con dirección, tratando de decirle que sigamos con el precio promo porque hay alumnos que quieren seguir con esa certificación y pues en Guate también tenemos espacios disponibles, entonces aprovecharse los que ya están certificados, los que ya están matriculados, gracias por confiar nuevamente en ICEA y los que no, apresúrense antes de que se acaben estos cupos que todavía tenemos disponibles. Ok, Perfecto. súper. Para, creo que hay una pregunta que nos hace Sí, Patrick y dice muchas gracias. Dice otra pregunta, entiendo que también aún en fondista se debe entrenar la potencia en caso de que se quiera mejorar la velocidad. ¿Cierto? Dicen. ¿Y cómo podría balancear ese entrenamiento entre la resistencia, el stiffness, para evitar lesiones y la potencia para mejorar la velocidad de un atleta? Esto, si quieres, Patrick, aquí es donde hablamos de la periodización, ¿ah? Porque ya donde vamos, dependiendo de lo que mi atleta estemos buscando, hacemos un plan anual, hacemos un plan de mesociclos, un plan de microciclos, y ahí dentro de ese microciclo tenemos que poner objetivos específicos. ¿Qué es lo que quiero lograr específicamente en esta etapa de mi atleta? Y son habilidades específicas que quiero ir desarrollando en esta etapa. En la siguiente etapa, qué es lo que quiero desarrollar, y en la última etapa, qué es lo que vamos a desarrollar. Ya cuando llega la competencia, donde bajamos las cargas de entrenamiento también de potencia, entrenamiento de fuerza. Hay algo que se llama también el 10-day peak, ¿no? Para llegar a la carrera en su máximo rendimiento, donde ya lo preparamos en los últimos 10 días. Hay una preparación especial y específica para una carrera principal anual para llegar a correr de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, palabras sencillas, periodización. No sé si quieres agregar algo, incluso, Neto. sí, me gustaría agregar de que también, en base a lo que tú también dijiste de la historia de esta chica que se lesionó corriendo, sí, yo te diría que en general todos quisiéramos tener potencia porque eso mejora mi techo de maratón. Se los vamos a poner la relación que hay de entre la velocidad máxima de un corredor y su capacidad en 5.000 y 10.000 metros, y lo cual influye en la maratón, ¿verdad? Por supuesto, incluso, pero tenemos que ver si el atleta está listo para eso. Por eso siempre les decimos en los cursos, primero se hace el análisis del atleta, las pruebas, claro que queremos que tenga más potencia y velocidad, pero ¿qué tal si sus tejidos no están listos para soportar esa potencia o ese kilometraje extra que va a tener el trabajo de velocidad o ese volumen extra que nos va a dar la pesa? Entonces, siempre todo esto lo queremos hacer, pero con mucho cuidado después de hacer un análisis y después vamos a la planificación, que es lo que a la periodización que decía Neto, lo cual va a optimizar o decirte qué tanto puedes hacer de potencia y velocidad dentro de tu plan. Exacto, sí, eso es importante. Y agregando también a esta pregunta que haces, Patrick, de la prioridad, hay diferentes, la prioridad tenemos que tomar en cuenta varias cosas, varios factores de la prioridad. Primero, el nivel del atleta, ¿verdad? O sea, la prioridad de un atleta principiante no va a ser la misma de un atleta de élite que va a competir ahorita en el Centroamericano y el Caribe, ¿verdad? Entonces, hay prioridades en donde tenemos que trabajar, por ejemplo, el desarrollo multiarticular. Tenemos que trabajar el tendones, tenemos que ir trabajando fortalecimiento y empezar a trabajar la carga de mi atleta. Luego, dependiendo aquí también hay otro factor que es la genética, ¿verdad? Hay personas que son más predominantes en fibras rápidas, hay atletas que son más predominantes en fibras resistentes y hay atletas que son más predominantes en fibras fuertes.
Entonces tenemos un atleta que sea más predominante en fibras fuertes que puede tener una progresión un poquito más rápida que un atleta de fibras rápidas. Y tenemos un atleta que puede ser un poquito, que tenga una combinación de ambas y sea un mediofondista espectacular. Entonces, la genética también nos va a influenciar y nos va a dar información de la respuesta que va a tener nuestro atleta ante un entrenamiento. Entonces, esos factores yo los tengo que analizar, como dice Neto, tener un análisis principal y en base a eso, lo que yo le voy a dar principalmente la prioridad a esa atleta. Es por eso que nosotros, de eso se trata la biomecánica, no todos los cuerpos son iguales. No todas las personas responden de la misma manera a un entrenamiento de carrera. No todos los cuerpos responden de la misma manera y no todas las personas necesitan la misma carga que todas las personas están haciendo, dependiendo del nivel de mi atleta, del kilometraje que también tenga. Entonces, en base a eso ya creamos, ya somos, por eso sí tendríamos que ver como todos los casos y los factores que están alrededor, que lo que vamos a ver en la certificación, y con esos factores ya podemos crear una prioridad para este atleta. Para que sea el atleta, hay un principio del deporte deportivo que se llama el principio de la personalización. ¿Verdad? Y este personalización nos dice que todas las personas son distintas y no podemos crear el mismo plan de entrenamiento, aunque el atleta entrene con el mismo entrenador, entrene el mismo evento, va a tener ciertas características diferentes que tenemos que variar. Y esto Neto también le podrás complementar con eso, que hay que explicar a los atletas de que por qué ese atleta tiene que hacer otro entrenamiento distinto al su compañero que, que probablemente está haciendo el mismo evento, ¿verdad? Entonces, Sí, correcto. Incluso te agregaría que incluso qué edad tiene. Por ejemplo, cuando tenemos un niño, podemos priorizarle el juego, podemos priorizarle la potencia, la velocidad, porque tiene muchos años para desarrollar, digamos, la resistencia, ¿verdad? Pero en cambio, nos llega un señor de 70 años y quiere ser corredor, quiere correr su primera maratón o hay que estar de moda mucho el running, no vamos a empezar con velocidad a tope y 30 lanzados para el pobre hombre que quizás su cuerpo ni siquiera soporta eso. También tu historial de lesiones, de qué deporte hacías antes. Por ejemplo, si sos futbolista, probablemente tenés más capacidad de sprint que muchos otros fondistas. En cambio, una persona que viene de ser sedentaria y hoy quiere cambiar su vida y entrar al ejercicio, el sprint le va a tocar un choque tremendo y le aumenta mucho las posibilidades de lesión. Entonces, como decía Neto, tenemos que analizar primero, no todas las personas son iguales, no todas tienen el mismo historial físico, ya lo hemos hablado en el curso principal de ICEDA Fitness, ¿verdad? De que tu edad cronológica y tu edad de entrenamiento, ¿verdad? Pesan ujú, mucho estas cosas. Entonces, no solo es importante el curso de biomecánica de corredores, sino que también los invito a tomar los cursos de fitness de ICEDA, porque vamos a integrar todos estos puntos en el curso de biomecánica para que ustedes optimicen y puedan resolver cada caso, ¿verdad? Así es que exacto. sí, yo considero importante la velocidad, pero hay un momento donde la tenés que dejar de lado, pues. Y si tú ya tienes velocidad, ¿por qué vas a entrenar más velocidad? Tal vez lo que necesitas es aumentar tu resistencia. Si tú no tienes velocidad, tenés que ver si realmente tenés la capacidad para trabajarla o tenés que trabajar gimnasio primero para después llegar a la velocidad y después trabajar el fondo. Entonces va a ser O caso por caso. desarrollar explosividad con la pliometría primero para luego ir desarrollando la Exacto. velocidad. Ujú, Porque puede que ni siquiera sean mis músculos los que están mal, sino que solo es mi tendón y mi conexión miofacial. Tal vez eso, tal vez solo necesite pliometría, ni siquiera velocidad. ujú. Exacto. Así que, pues bueno, las personas que quieran información con Ana Luisa, pónganos su nombre, su país y su teléfono para que tengan ya toda la información, los requisitos para que puedan inscribirse. Esperamos verlos. Esta certificación va a ser sumamente práctica. Vamos a ir, pues prácticamente al estadio. Vamos a estar en el estadio en el Eric Barrondo en Guatemala. Vamos a estar en el gimnasio también. Vamos a estar en el salón de clases para hacer. Van a llevar su computadora, vamos a hacer análisis. Tenemos 3 sedes en la certificación, así que va a ser muy dinámica. Las instalaciones donde estamos justamente a la par de Oakland Mall, en el edificio Internaciones, justamente donde está la Universidad de Internaciones, ahí estamos.
Vamos a estar en la parte práctica de correr, vamos a ir al Eric Barrondo, al estadio, y vamos a estar en el gimnasio también para ver el trabajo de técnica, trabajo de fortalecimiento, trabajo de potencia, qué ejercicios vamos a hacer, y luego vamos a regresar al salón para con la computadora, descargamos nuestro Kinovea y ahí empezamos a hacer análisis, se pone lo interesante, ya descargamos, ya sacamos análisis específicos de qué es lo que necesita cada persona. Así que es una certificación bastante intensiva, bastante práctica, pero se van a llevar muchísima información y nosotros les vamos a dar incluso más información de lo que está en el pensum y lo que van a tener. Así que si están interesados, pónganos aquí su nombre, su país y el teléfono. Ahorita la tendremos en Guatemala, Ciudad de Guatemala, pero pónganos aquí todas las personas que están interesadas. Así que en lo que nos van poniendo, pues Neto, gracias por este espacio. Ya nos vemos pronto, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Y ahí estaremos pues compartiendo esta certificación. Saludos. Bueno, Bye, gracias a ustedes Ernesto. por la oportunidad, como siempre. Para mí es un todos por estar en esta reunión.